Bueno, un referente político del peronismo. Vamos a hablar del tema de jubilados, teniendo en cuenta de que hoy ya se va a votar el paquete de emergencias económicas y hay un punto importante y hay una parte importante que la oposición, es decir, el macrismo, se está negando a votar y es por eso que no va a dar quórum, es lo que ya se anticipó. Juancho, buen día. Hugo y Rubén te saludan aquí de Radio La Voz. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Bien, querido, un gusto, gracias por acordarse de mí siempre. Juancho, ¿qué Sí. es lo que se va a tratar en el Congreso y qué tiene No, que ver en con el los jubilados? Congreso hay lo que se llama una ley ómnibus con muy diferentes temas, Sí, que son el fundamento del proyecto de Alberto Fernández, que ha sido plebiscitado y apoyado por la mayoría del pueblo argentino. Esto es lo que se va a tratar. ujú, Dentro de eso, la oposición, desnudándose, ya que va a ser una oposición encarnizada, sí, no como dijo Macri, que iban a colaborar y a no poner palo en la rueda, le ponen palos, árboles de quebracho, muros caídos, cualquier cosa. Bueno, están sí. argumentando cosas futiles, cosas secundarias para no van a ayudar a dar el quórum, pero el quórum lo va a conseguir igual el peronismo Sí. y se van a hacer las reuniones. Apelado a una maniobra muy poco ética. Es una costumbre en el Congreso, en los 12 años que yo estuve, Ajá. muchas veces nombran a colegas en cargos ejecutivos, o Sí. municipales, o provinciales, o nacionales, y en ese caso el Congreso se presta a dar quórum, sea quien sea el colega, para aceptar la renuncia e incorporar al suplente. Es una gentileza con cualquier diputado, de un grupo de diputados a otro, bueno, hasta eso han violado. Sí. Se han negado a dar quórum para aceptar las renuncias y aceptar los nombramientos de los nuevos diputados. Pero el peronismo ha conseguido su quórum propio y por lo tanto ahora esa primera parte de la sesión hoy ya se estará llevando a cabo, o se dará por empezar a llevar a cabo, van a jurar los nuevos diputados y con lo cual después se va a proceder a llamar al quórum necesario para esta ley de emergencia, ¿no? Sí, Así no, que esta es la situación. sí, además Alberto Fernández logró un acuerdo también con los gobernadores radicales, que también Sí, de alguna bueno, manera... habitualmente no los cumplen, pero sí, no, justamente en este sentido los gobernadores radicales le prometieron de que iban a dar quórum, por lo menos para que se trate justamente la renuncia de los diputados que pasaron a formar parte del Ejecutivo. bueno, no solo el Ejecutivo Nacional, Sí, los municipales, provinciales, hay radicales también allí, así que no. La verdad que eso es una barbaridad. sí, sí, sí. Pero la segunda parte, dentro de lo importante y dentro del tema de los jubilados, está en juego una muy burda interpretación del proyecto, más allá de que quizás la técnica o la forma en que fue presentada a la sociedad no se explicita bien, y somos varios los que pensamos de otra forma. Sí. Es decir, se planteó que los cuidados de la mínima van a cobrar 5.000 pesos en diciembre y 5.000 pesos en enero. 5.000 pesos en diciembre supera la expectativa de los cuidados de la mínima, que en la campaña electoral Alberto Fernández prometió que iban a aumentarle un 20%. Bueno, 5.000 sobre la mínima significa el 35%. De modo que en esto Alberto cumplió su promesa y lo va a ejecutar, además del 8% que venía Sí, de la llamada fórmula Pichetto. sí, Entonces queda después 5.000 pesos más en enero. Y queda sin aclarar febrero y marzo, que la ley tiene un articulito que dice que el Poder Ejecutivo por decreto va a fijar el aumento y que se suspende mientras tanto la fórmula de movilidad. ujú, La gente entiende mal, y los medios han montado una campaña diciendo entonces que los jubilados, el resto de los jubilados no son de la mínima, no van a cobrar más movilidad. Es mentira. ujú. Lo que dice el decreto es que justamente el Poder Ejecutivo va a fijar la nueva movilidad. Y lo que se presupone, y no hay por qué dudarlo, es que esta nueva movilidad va a ser superior a la fórmula Pichetto, que era 70% de inflación, pero 30% RIPTE, que siempre está por debajo de la inflación, Sí, y que hizo que durante estos 4 años los jubilados perdieran con respecto a la inflación
mes a mes en forma sistemática e imposible de recuperar. Sí. Entonces, por lo menos yo estoy proponiéndole a los diputados de nuestro sector y al presidente y al ministro de Trabajo, Morroni, y al director del ANSES, Alejandro Vanoli, y me consultó un diputado, Eduardo Valdés. Le estoy proponiendo que esta discusión se resuelve muy simplemente agregando en el artículo 52 del proyecto, que es un artículo en el que se fija que el Poder Ejecutivo dictará un decreto, aclarando que ese decreto tendrá como piso de movilidad la inflación, con lo cual ya es fije lo que fije este decreto, autorizado por esta ley, va a ser mejor o superior a la actual ley de movilidad y termina la discusión. Sí. Ese es mi criterio. Si yo hubiera sido diputado, hubiera puesto eso. En este sentido, digamos, lo que ahora, en este plazo de 6 meses que tiene, que se va a congelar la ley de movilidad jubilatoria que fue votado por votado en el Congreso en el 2017, lo que tiene que salir ahora es una ley superior, digamos, una ley de dentro sentido, de 6 meses. Dentro de 6 meses. No sé por qué no quieren repetir nomás la fórmula anterior que tuvo a eso iba, Juancho. Sí. Vos sabés que la gente tiene una particularidad, todos tenemos solamente una particular, de querer innovar y querer imponer nuestra idea sin razonar porque se nos ocurre algo. Ajá. En este caso de la fórmula de movilidad del sistema previsional hay dos cosas. Primero, ¿por qué no aceptamos la fórmula de movilidad anterior que durante 14 años permitió que los jubilados cobraran por encima de la inflación? Durante 7 años, pero esos 7 años de vigencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual nos repetimos esa fórmula que fue tan buena? Segundo, hubo un solo año que tuvimos problemas, que fue un año de una gran inflación, que fue el 2014, sí, que fue el único año en que los jubilados no cobraron más que la inflación. Entonces, yo interpuse un proyecto para que se diga la fórmula anterior, que es salario más recaudación previsional, y que pusiéramos una cláusula de gatillo que el piso sea la inflación. Con eso, desde el punto mirando el problema desde los jubilados, los jubilados estaríamos cubiertos y se podría ir recuperando por encima de la inflación solo en la medida en que crezcan los salarios, sí, y que crezca la recaudación. Este es el objetivo del sistema previsional. Sí. Bueno, esto es muy difícil y quieren inventar alguna nueva fórmula. Y lo mismo hacen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Un fondo que de 20.000 o 25.000 millones de dólares lo llevamos a 70.000, una cosa exitosa en 7 años, tremendamente exitosa, y algunos lo quieren convertir en banco, no sé por qué, porque se les ocurre, ¿qué más quieren? Que el fondo de garantía de los jubilados tenga 70.000 millones de dólares. Y ahora tenemos 33.000 porque Macri se robó la mitad, sí, y Macri y los macristas que están adentro, ¿no? Pero nosotros habíamos arrancado con 20.000, ahora arrancamos con 33.000, nosotros en 4, 5, 6 o 7 años vamos a volver a tener una suma importante. ¿Por qué quieren convertirla en un banco? ¿Para que gane quién? Si ahí cumple perfectamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad un rol como el Fondo de Estados Unidos, que tiene un fondo igual. Entonces, estas cosas son las que a uno le preocupan porque enseñando y predicando y militando se hace muy difícil cuando no tenés apoyo de estructuras políticas fuertes que te avalen. Pero yo sigo insistiendo en estas cosas porque son en las que he dejado de vida, ¿no? En este tema de la movilidad, es muy simple. En el artículo 52 de la ley, si alguien que está escuchando lo quiere confirmar, sí, donde dice que el Poder Ejecutivo va a firmar un decreto en marzo, habría que agregarle hasta marzo o julio, si es que todavía no llega la ley de movilidad, la nueva ley de movilidad jubilatoria. Lo que el Poder Ejecutivo tiene que garantizarle a los jubilados es que la movilidad tiene que estar por encima de la inflación. Esto es lo que quieren los jubilados. Sí. Que la movilidad por lo menos lo defienda la inflación. Para los de menos de 19.000, de hasta 20.000 pesos, que aumentaron, y un 35%, no es poca cosa. Pero sí, eso se tiene que mantener por encima de la inflación. Y a esto se tiene que sumar para el conjunto de los jubilados un 13 o un 15%, que es el valor de los remedios, que ahora la va a otorgar el PAMI, que dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para felicitar a Luana Volnovich, una gran compañera y militante
de la causa nacional sí, que está afectando. Juancho, ¿cuánto debería ser el incremento para el año 2020, es decir, para el año que viene con la fórmula de Macri? ¿De cuánto hubiese sido? ¿Hubiese estado acorde, de acuerdo a la inflación que tenemos? Con la fórmula anterior, Con sí, la con la fórmula. fórmula nuestra, ayudamos a estar No, por con la de encima. Macri, digo. No, y con la de Macri está por abajo de la inflación. Porque todos los meses el RIPTE, que es el 30% del aumento, Sí. es una fórmula que mide a los convenios laborales que no tienen cláusula gatillo, o sea que están todos por debajo de la inflación. Ajá. Están un 10, un 20, un 30% bajo de la inflación. Hay cálculos que le suele dar C5N, hoy lo dio este muchacho Juan Enríquez en C5N, Sí. y explica cómo cada mes, absolutamente cada mes, el haber de los jubilados con la fórmula Pichetto se aleja de la inflación, y no hay forma que no se aleje de la inflación, Claro. porque el componente RIPTE nunca puede llegar a la inflación, porque el RIPTE es la suma de los índices de los convenios colectivos que no tienen cláusula gatillo, es decir, que no tienen como mínimo la inflación, y todos han cerrado por debajo de la inflación estos 4 años con Macri. Así que no hay fórmula que... Este debate ha sido con nosotros. Entre nosotros, cuando hicimos nuestra ley de movilidad, Sí. hace varios años, se debatieron 2 grupos. Había uno en el que estaba Moyano, Recalde, estaba creo que hasta Néstor, que era diputado en ese momento, y en el otro estábamos Yasky, Cristina, yo, y Rossi defendía el otro criterio también, que era el de el RIPTE. Y nosotros le demostramos que el INDEC era más favorable para los jubilados. Tomar el índice de salario del INDEC y no el índice de salario del RIPTE. Sí, sí, sí. Entonces se llamó un debate que no cerraba, y me acuerdo que a las 3 de la tarde estábamos discutiendo la ley y se fueron a Olivo la CGT y la CTA. La CGT conducía Hugo Moyano y la CTA Yasky. Y a Yasky se le ocurrió, yo no estuve ahí en Olivo, yo estaba en el recinto discutiendo la fórmula, íbamos acercándonos a ese artículo, y a Yasky se le ocurrió una idea brillante, dijo: el RIPTE o el INDEC el más favorable para los jubilados. Bueno, siempre dio el INDEC más favorable para los jubilados, pero hay algunos que insiste con el RIPTE. Todo aquel que insiste con el RIPTE es porque le quiere bajar el haber a los jubilados. Esto es clarito, no es ideológico, nada, es matemático. Bien. Ustedes miran el índice del INDEC y el índice del RIPTE, y hay una diferencia importante a lo largo de todo el año, 30-40%. Esto es lo que le han sacado a los jubilados desde la aparición de Macri. Macri no solo le sacó a los jubilados la movilidad al RIPTE, sino que pretendió que la determinación del haber inicial se hiciera calculando los últimos años, que es la forma que se calcula el haber inicial, actualizándolo por el RIPTE. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Blanco, Sí. determinó que se debe fijar por el mayor índice, que es el ISBIC, que es el de la Cámara de Protección, y Sí. no por el RIPTE. Sí, sí, sí. Es decir, estamos en una lucha contra todos aquellos que, disfrazados de un montón de argucias, pretenden bajarle los haberes a los jubilados, y los que peleamos por los haberes de los jubilados y por sostener. Yo sostengo, y me jacto de ser el primero que lo hace desde hace años, sostengo que el piso de la movilidad jubilatoria tiene que ser la inflación, el piso, no el techo. No sé si soy claro. Sí, sí, a ver, partir digamos... de ahí, si sumamos aumento de salario, aumento de recaudación, debería crecer más que la inflación. Y esto es lo que, no es que a mí se me ocurre, esto es lo que ocurrió durante 7 años. Sí, digamos... Entonces, ¿por qué? Si tuvimos ese sistema, ahora vamos a poner otra fórmula, vamos a cambiar el FGS, no entiendo. El nuestro fue el mejor sistema previsional de América Latina. 1 de diciembre del 2015, los jubilados argentinos ganaban $450 de mínima. Sí. De mínima, $812 de jubilación media. Teníamos $70.000 millones en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y además cubríamos el 98% de los adultos mayores. Entonces, cuéntenme, y que pagábamos el 82% móvil de la mínima. Claro. El 82% móvil, no, el 82%. ¿Qué pasó? ¿Perdimos la comunicación? Bueno, vamos a intentar nuevamente con Juancho Díaz Roy. A ver, lo último que estaba proponiendo Juancho es justamente de que sobre las jubilaciones que tenga un piso de incremento por año de acuerdo a la inflación que mide el INDEC.
Vamos, bueno, obviamente estaba hablando de las cuestiones más técnicas, ¿no? De cómo se tienen que dar los incrementos para los jubilados de acuerdo a las dos fórmulas, diciendo, bueno, obviamente que la fórmula RIPTEP, que siempre que se quiera aplicar para los jubilados es que el gobierno o el gobierno que esté siempre lo va a querer hacer es bajar el salario, es bajar el salario de los jubilados. Y siempre se manejó a través de la fórmula que se conoce como ISBIC, que bueno, obviamente está planteando justamente el caso Blanco, que llegó a la Corte Suprema, de esos casos que no entraron en que tenían el juicio en su momento con el ANSES, de aquellos jubilados que no entraron en lo que se llamó como la reparación, en lo que fue la reparación histórica. El caso Blanco, bueno, fue justamente ese caso. Retomamos, Juancho. Bueno, cómo no. No, le estaba diciendo, no sé en qué momento se cortó exactamente, sí, pero le estaba diciendo que el sistema anterior era muy bueno, sí, y tenemos que volver a eso. Pero bueno, hay intereses y también por ahí hay celos personales, hay cuestiones realmente muy complejo entenderlo. Claro, además es un momento en que lo económico es prioritario. Entonces, yo creo que esta parte de la ley la han hecho economistas y no previsionalistas, porque y a los jubilados les asusta esto de que se va a suspender la movilidad jubilatoria, sobre todo los jubilados que están por encima de la mínima. No es así, no es que se va a suspender. Se va a suspender la fórmula de Pichetto, que estaba por debajo de la inflación. Sobre el Poder Ejecutivo claramente va a fijar un decreto en el cual tiene que estar por encima de la inflación. Sí. Juancho, y esto ya resolvería todos los temas, ¿no? Juancho, sí. Pasamos blanco. Lo que usted propone es que haya un incremento piso que tiene que ver con la inflación que da el INDEC. Es decir, un jubilado que está cobrando la mínima hoy, que está en 14.000 pesos, un poquitito más. No, ese ya se fue a 19.000. Sí, ese fue, bueno, se fue a 5.000 del bono. Sí, bueno, pongámosles ese 19.000 pesos del jubilado de la mínima. Digamos, en el 2020 tiene que ganar por encima de la inflación de lo que fue el 2019, que fue más del 50%. Sí, se puede medir trimestralmente como ahora o semestralmente. Tiene que el aumento tiene que superar la inflación. ¿No? Es decir, que en este caso, por ejemplo... Es mi criterio. Aparte, acuérdense que todos los jubilados tienen un aumento de un 13% o 15%, sí, entre 13 y 15, que son los remedios. Claro. O sea, los remedios de los jubilados, de todos los jubilados, no solo lo de la mínima. Lo de la mínima directamente no pagan nada. Y los restantes, los otros, tienen una rebaja muy importante, y esto se está trabajando en el PAMI. Bien. ¿Qué pasa con aquellos jubilados que digamos que cobran más de 19.000 pesos y que no están incluidos dentro de este bono? Muchos hablan de que es injusto, teniendo en cuenta... Lo explicó Alberto. Estamos en una emergencia. Sí. En que primero vamos a empezar por los más necesitados. Y en segundo lugar por los sectores medios, y por último con los más ricos. O sea, en la pirámide de los jubilados, la nueva ley de movilidad, cuando se haga, va a beneficiar absolutamente a todos. Perfecto. No, justamente... Lo que se dice es que se achata la pirámide, como si eso fuera algo malo. No se achata la pirámide, se eleva al mínimo. No es que se baja el medio. El sector medio tiene un nivel de ingresos y a partir de la nueva ley de movilidad, hoy por hoy, ese sector tiene esta movilidad de la ley Pichetto, que es el 70% inflación, 30% RIPTE. Esto significa que todos los meses cobran por debajo de la inflación. Claro. Con la nueva ley de movilidad se va a establecer otro sistema, que yo no sé cuál es porque no he sido consultado, pero mientras tanto lo que hay que garantizar, y esa es la propuesta que le estoy haciendo hoy a los diputados nacionales del Frente, es que sancionemos que el decreto que va a regularizar en marzo, que va a reemplazar el incremento de marzo, sea por encima de la inflación. Sería por pago por única vez, decir más del 50%, porque a ver, lo que está en carpeta me parece que ronda los 34%, me parece, para el incremento para el mes de marzo.
Corríjame si no es así. Sí, no, en el mes de marzo va a ser un 11 y en el mes de julio va a ser un 18. Bien. Más o menos. Esa sería la inflación del año pasado, porque encima Macri hizo una movilidad de la inflación del año anterior, sí, no de la inflación actual. Con lo cual puede ser mayor o menor que la inflación actual, eso no importa, pero es siempre inferior a la inflación del año pasado. O sea, al tener ese 70% de inflación y 30% RIPTE, ese 30% nunca llega a la inflación, por lo tanto siempre es inferior. Claro. Por lo tanto, el 30% RIPTE siempre tiende a la baja. En marzo deberían cobrar un 11. Nosotros tenemos que ganar, pero la inflación medida de los 6 meses anteriores no fue el 11, fue el 12 y pico de un trimestre, por trimestre. Así que nosotros lo que tenemos que garantizar es que el decreto que reemplace a esta fórmula fije una movilidad mayor que la inflación de la etapa anterior, ¿no? Perfecto. Bueno, Juancho, un gusto poder hablar con usted justamente de estos temas, alguien que entiende muy bien la parte jubilatoria. Y bueno, hoy comentábamos acá al comienzo del programa que el macrismo descubrió los jubilados, que descubrió la economía. Sí, a los jubilados hay que darle un mensaje. Sí. Alberto Fernández vino para mejorar la situación de los jubilados. Por lógica empezamos por mejorar lo de la mínima. Pero en cuanto venga la nueva fórmula de movilidad va a estar el sistema por el cual vamos a mejorarle a todos. Porque no solo a la mínima, sino a los jubilados que están por encima de los 20.000 también. Y a los jubilados de mayores recursos después a una tercera instancia. Y esto tienen que entender lo que es lógico, es lo que en este momento la Concha nos pide, que primero atendamos a los que están más necesitados. Tal cual, y además es un gobierno que tiene 8 días. Después de los más necesitados vendrán los del sector medio y después vendrán también los ricos, que Dios quiera que también se beneficien, ¿no? Pero en este momento se les pide un poco de paciencia por un principio de solidaridad, pero no es porque estén fuera del proyecto, para nada. Bueno, muchísimas gracias, Juancho, un gusto poder hablar con usted. Tengo entendido que va a andar por Formosa estos días. Sí, creo que mañana le puedo ir, hace mucho no voy. Perfecto, muchísimas gracias, Juancho. Y extraño